Buenos días a los alumnos del grupo D8AD de los domingos. Bienvenidos sean a esta primera clase de Derecho Agrario de la Universidad Maya, Campus Cancún. Hoy es la clase que corresponde al domingo 10 de enero de 2020. Seguimos adelante, seguimos con mucha actitud, pero la actitud en base es la esperanza ante este problema sanitario que pues no se ve que haya un consenso en la disciplina para poderlo combatir. ¿A qué me refiero? Ahí están diciendo en las noticias hace un momento de que en México ya volvieron a haber más de 1000 fallecidos día tras día. Ya estamos arriba de los 133,000 fallecidos hasta hoy, según las cifras oficiales. Las no oficiales, multiplíquenlo por 3, que son lógicamente un número exorbitante de fallecidos, si lo vemos de hecho, pero que no, no conviene que esta cifra salga porque sí va a causar mucha alarma. Ya están saliendo las vacunas desde diciembre, la Pfizer, la Moderna, la de AstraZeneca, ahora están anunciando que ya hay otra alemana, pero nada más le están aplicando a los doctores de los hospitales públicos, creo que llevan 75,000 vacunas aplicadas. Y fíjense, nosotros somos una población de 130 millones de habitantes. Y hay gente que se la quiere poner porque pues, teme por su vida, lógicamente. Hay otras personas muy escépticas que no se la quieren poner porque ha habido mucha desinformación en los medios, las redes, como dicen, las benditas redes sociales, respecto a esta situación de que el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que prevalecer, jóvenes, cuidar como un tesoro, es la salud, porque la salud es la llave, la única llave que tenemos para nuestra vida. Teniendo salud, todo lo demás es lujo. La salud es lo esencial para que podamos seguir adelante. Teniendo salud, vivimos, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos convivir con esa gente, pero de la manera hasta hoy, como está establecido, pues a sana distancia. Pero ya vieron los rebrotes que están habiendo, no es rebrote, es un repunte, porque la pandemia, la curva, nunca se aplanó. Se volvió a disparar y ahora ya manejan las etapas de que pues esto que está pasando son de los que tuvieron reuniones en Navidad y en Año Nuevo. Están empezando a salir síntomas. Hay una crisis en la venta de oxígeno, de estanques de oxígeno en la Ciudad de México, donde mucha gente está hasta lucrando. Hay gente que va incluso a dormir para esperar que le rellenen su tanque de gas. Hay gente incluso que está comprando o rellenando un tanque de oxígeno, por si le llega a dar, tenga a la mano. Pero ¿por qué pensar, digo, si te cuidas, evitas? Cuando se levantó la cuarentena, realmente, pues, sí, como había el desconocimiento, pues hasta salir a la calle daba pánico. Pero ya cuando ya podía uno ir saliendo y se empezaron a manejar los semáforos, pues mi mentalidad que hice es considerar a toda persona que está contagiada, si está bien, no está estornudado, bueno, puede ser una asintomática. Y el que esté enfermo, pues y que ya tenga síntomas asintomáticos, pues esté en su casa o esté en un hospital. Y así te vas cuidando. Y evitar todos los lugares públicos. Si quieres comer una hamburguesa, cómprala o pídela y que te la traigan. Olvídense del cine. No es que estén haciendo propaganda en contra del cine, no. Es un lugar cerrado. Sí es cierto que, como salen los comerciales de Cinemex, de que hay dos lugares entre cada uno de separación, que están sanitizando, pero es un lugar cerrado,
Normalmente, pues, hay menos riesgos si el lugar fuera abierto, pero incluso, con, digo, con su debida consideración, yo profeso la religión católica y también suspendí las idas a misa. ¿Por qué? Porque sí, digo, sí puede haber una persona que tenga eso y esté yendo a pedir que se cure. Entonces, ¿por qué ir a buscar dónde está? Pero también hay que cuidarse de que no te lo traigan a tu casa. Ve a quién recibes. Si yo pido un garrafón de agua, me lo dejan en la entrada, sanitizo que yo preparo con agua, alcohol, gel para lavar trastes y un limón, con un atomizador limpio, y ya puedo pasar el garrafón. Que si llego de la calle, mis zapatos se quedan allá y entro descalzo. Agarro los zapatos, los sanitizo muy bien en el baño, con esa misma, dejo que repose y todo, ya se puede volver a usar. La ropa también, pues depende si te estás sentadito. Y lo único que se hay que cuidar si uno viaja en vehículo. Ahorita mi vehículo no está hecho a perder, pero si me subo en taxi, también considero el taxi, pero también consideré que es un vehículo público. Camiones no me subo, pero hay la necesidad. Desgraciadamente están subiendo en las redes sociales los micros que van llenos y todavía eso no se regula. ¿De qué sirve que esté llenísimo y todos con cubrebocas si lo que se está también evitando es esa conglomeración de gente? Entonces, esto no se achata, la curva no se achata porque hay personas inconscientes. Yo entiendo a las que tienen que ir a trabajar. Las personas que tienen que ir a trabajar, pues bueno, se están jugando la salud, la salud, pero si se van cuidando, pueden hacer su vida de manera tranquila. Pero si no, entonces es evitarlo. El cubrebocas, no estarte agarrando la cara, el gel, que si llegas a tu lugar de trabajo, lávate las manos y puedes también los brazos y todo, entra a trabajar, no te cerca de algún compañero. Hay que tomarlo así, pero no es que uno sea, como le dicen, pesado, sino que hay que pensar también en ti. O sea, te da, todavía hace dos días un amigo licenciado de Mérida falleció por complicaciones, ¿eh? Y un compañero que era, creo, 3 años mayor que yo. Pero vean, o sea, no puede, hay gente que sí ya le dio, hay personas que ni supieron que lo tenían, ya se les incluso han habido personas con vulnerables que ya les dio y ya se les. Pero no vas a arriesgar porque hay gente, les ha tocado, no, vamos a seguirnos cuidando mucho, mucho, hay que hacer conciencia en toda la gente para que esto pueda pasar. Ayer fui a la fotocopiadora, hay un restaurante aquí a la vuelta de donde vivo, y había una mesa con 10 personas y sin cubrebocas. Me vieron pasar con mi cubrebocas y mi careta, y se te quedan así como viendo como, ¿qué pasa? ¿Qué onda con él? Pero bueno, a mí es cuestión que no me interesa lo que piensen de mí, porque yo estoy velando por mi salud. Nadie va a velar por mi salud, yo me tengo que cuidar y cuidarme de los demás que no se están cuidando para poder sobrevivir. Esto es un ciclo que a lo mejor ya quiere el COVID como está la influenza, que haya que vacunarse cada año. Pero bueno. Bueno, nuestra materia, jóvenes, derecho agrario, no se pierda derecho agrario, todo, áger, campo. Conjunto de normas jurídicas, así de entrada, siempre cuando ustedes les pregunten sobre una definición de derecho, entren con conjunto de normas jurídicas que, saben que aglis es campo. Conjunto de normas jurídicas que regula las cuestiones del campo. Vamos, este es un concepto para empezar. Hay normas jurídicas que regulan la cuestión agraria, o sea, la cuestión del campo. El derecho agrario es una rama jurídica de las ciencias sociales. Es una materia que está en constante transformación, entre otras cosas porque a partir de que hubo una reforma en el artículo 27 constitucional, una reforma desde la perspectiva oficial, ahí se subrayó, se marcó, se acentuó la certeza jurídica de la propiedad rústica como un logro importante.
Al hablar de propiedad rústica, estamos hablando de cuestiones agrarias. El término agrario y su incidencia en el derecho agrario ubica el origen de la palabra en el vocablo latín agrarius, que deriva de ager, es campo, y por lo tanto comprenderá todo lo que tenga que ver con el campo, como les acabo de mencionar. Sin embargo, es una categoría demasiado amplia y no puede abarcar todo lo relativo al contexto y sus diversas actividades económicas. Por esa razón, el derecho agrario, nuestra materia, no tendría competencia para poder regularlo todo. Origen del derecho agrario, vamos a hablar. El origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX, en aquellos 1800 y fracción, y principios del siglo XX, 1900 y también y fracción, por la confluencia de factores sociales, jurídicos, económicos, políticos, ideológicos y también culturales. Todas esas cuestiones tuvieron que ver para que naciera lo que es el derecho agrario. O sea, los juristas voltearon a ver hacia el campo y la cuestión agraria, y era también la necesidad de poderla regular. Con exactitud, como rama de la ciencia del derecho, adquirió una configuración muy propia y autónoma del derecho agrario a raíz de la consagración de las garantías constitucionales de tipo social. Garantías constitucionales de tipo social, especialmente previstas en el artículo 27 constitucional, como consecuencia del constituyente de 1917, cuando don Venustiano Carranza era presidente de México. Con él nació el derecho agrario revolucionario o derecho de la reforma agraria, modifica y adecua los principios y normatividad general que subsistieron y se crearon aisladamente desde la etapa que consideramos el antiguo derecho agrario, y que tiene su punto de partida en las disposiciones sobre la tenencia de la tierra en el México prehispánico y en la península ibérica, conjugados en el derecho indiano como consecuencia de la conquista. Es muy importante que no pierdan de vista que aquí juega un papel muy elemental lo que es la historia. La historia en cualquier materia es indispensable. Aquí, ¿por qué? Porque hay que comprender también esta materia, cómo nace en México y cómo fue evolucionando. De antemano les digo, en México, desde la época prehispánica, o sea, antes que lleguen los españoles, ya había entre las diversas culturas que estaban en México, en Mesoamérica, tenían sus propios sistemas de tenencia. Les comentaba, en el caso, pongan ustedes, de Yucatán, pues lógicamente llegan los españoles, había unos mayas, no eran los mayas de esa cultura que desapareció y no se sabe, pero estaban las ruinas y los descendientes de esas personas, y pues conquistaron, dicen fundaron, bueno sí, pero conquistaron porque pues, se hicieron de la tierra o de los predios de que pues, no eran de ellos. Pasemos a los aztecas. Ustedes saben que fue un imperio. Ustedes se preguntarán, maestro, ¿y qué diferencia hay entre los mexicas y los aztecas? Es lo mismo. Nada más les hago la aclaración. Los aztecas vienen de un lugar llamado Aztlán, que hasta hoy no se sabe dónde está. Entonces, una escisión de ese grupo de los aztecas de Aztlán se separó y bajo la guía del dios Huitzilopochtli, que lo representan con un colibrí, venía la profecía de que tenían que llegar a un lugar donde estaba sobre un nopal una serpiente, un águila devorando una serpiente. Bueno, ellos llegan a lo que es México, Tenochtitlan,
en 1325, aproximadamente, en 1325, pero habían otras culturas en el Valle de México, a lo que hoy es todo lo que es el valle. Habían otras culturas, y los mandaron pues a la orilla del lago de Texcoco. El lago de Texcoco es ese lago que se desecó con el tiempo, y en medio estaba lo que es actualmente el Zócalo, esa parte de ahí, y habían 4 calzadas que estaban unidas con los otros barrios para poder entrar y salir. Ahí en la orilla del lago de Texcoco había culebras, animales ponzoñosos, pero los aztecas supieron combatir todo eso, por eso son los mexicas. Este viene de México, de Tenochtitlan, viene de México de mexicas, pero los mexicas son aztecas, porque de donde vienen, de Aztlán, ahí estaba el grupo de los aztecas. Esa es la cuestión, es un sinónimo, pero vean cómo varía. Cuando ya llegan a México, pues ya son mexicas. Le llaman el imperio azteca, porque sí, porque vienen de Aztlán. Entonces viene siendo un sinónimo, pero hagan la comparación como aportación de cultura general, y porque lógicamente vamos a estar viendo dentro de nuestra historia lo que es cómo estaba estructurado la tenencia de la tierra en la época prehispánica, pero no vamos a entrar a todas las culturas, vamos a ver la cultura azteca. Bueno, el artículo 27 constitucional, que ustedes alguna vez habrán visto en la primaria, en la secundaria, en la prepa, incluso en derecho constitucional en la materia, a nivel universidad. De acuerdo a los artículos constitucionales, el artículo 27 establece el fin del latifundismo. Esas personas que tenían enormes extensiones de terreno, se acabó. Lo contrario es el minifundismo, cuando tienen extensiones muy, muy, muy pequeñas. Y además se acabó también el reparto masivo de la tierra. Este precepto ha sufrido 15 reformas a lo largo de su vigencia, de las cuales la del 6 de enero de 1992, no pierdan de vista, el 6 de enero de 1992, cuando era presidente de la República, don Carlos Salinas de Gortari, es una de las más importantes, ya que ha reconfigurado la cuestión agraria del país. En función de este artículo 27 constitucional, se deben precisar los alcances y límites del derecho agrario. Y si bien en el texto se abordan temas de diversa índole, el que interesa se refiere a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás actividades económicas complementarias en el medio rural. Pero también el artículo 27 constitucional regula temas relativos al agua, a la minería, etc. O sea, hay todo también lo que está relacionado con el medio ambiente, como vamos a ver ahora. Y por su parte, el artículo 4 que vimos en el módulo pasado, del cuatrimestre pasado, cuando vimos el derecho a la salud, que lo regulaba el artículo 4, bueno, este artículo 4 se constituye como elemento básico la regulación agraria por la adición, o sea, se agregó, que se efectuó a su primer párrafo el 18 de enero de ese mismo año, de 1992, por lo que se reconoce la configuración pluricultural de nuestra nación, sustentada originalmente en sus pueblos indios, establece el deber de proteger y promover su desarrollo y garantiza su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, respetando sus prácticas y costumbres jurídicas en los juicios y los procedimientos agrarios en los que ellos se amparan. Esta fue una adición al artículo 4 de la Constitución. Bueno, hay varios juristas que cada uno da su concepto de derecho agrario, pero hay uno que veo muy interesante y muy completo. El maestro Rodríguez Román dice, el derecho agrario, está definiendo derecho agrario. El derecho agrario es un sistema de normas con principios, valores, doctrina y jurisprudencia que regula la propiedad rústica y la tenencia de la tierra en sus diversas modalidades,
agrícolas, ganaderas, forestales, con el propósito teleológico, o sea, de más allá, de brindar seguridad jurídica, asegurando la función social de sus beneficiarios. Todo esto que les estoy explicando en clase, jóvenes, ya tienen su síntesis semanal con su primer cuestionario de esta semana. Para contestar el cuestionario, tienen que leer la síntesis junto con un glosario de términos jurídicos en materia agraria que encontré que les puede servir. ¿Qué es esta cosa en término agrario? Ahí está también en el glosario para que ustedes también se puedan apoyar. Y además, los primeros 40 artículos de la ley agraria. Y contestan su cuestionario. Respecto al glosario, no lo van a leer todo. Tienen que empezar a leer de la letra A a la letra C. Es como un diccionario que les va a ayudar muchísimo, pero está enfocado a la terminología agraria. Y tienen ya su cuestionario. Acuérdense que el primer parcial se presenta en la tercera semana. Van a tener 3 actividades. Los cuestionarios en la semana 1, 2 y 3 son 60 puntos. Más su cuestionario, 40 puntos, perdón, más su examen, 40 puntos del primer parcial. Tendrían ya el 100 para la calificación. Bueno, el derecho agrario y el derecho ambiental, como les decía, toda la cuestión del campo, como ustedes están viendo que les acabo de mencionar, es medio ambiente. Es medio ambiente y por lo tanto también hay una estrecha relación del derecho agrario con el derecho ambiental. Tan es así que ha dado nacimiento a lo que se llama el derecho agroambiental. ¿Ok? Eso también está en la síntesis de esta semana. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Kenny, Carolina, Linda, Kenny, Jessica, Sheila. ¿Alguna pregunta hasta aquí en esta clase? Ya vimos el concepto, orígenes, sus relaciones, el 27, constitucional, el artículo cuarto, y esto que se refiere al derecho también agroambiental. Van a ver... profe, hasta aquí todo entendido. Perfecto. Van a ver otros juristas y cada uno da su propia definición. Lo pueden ustedes leer también para efectos de cuestionario. Bueno, la clasificación, el tema de la clasificación del derecho agrario en ramas o troncos comunes es motivo de discusiones y opiniones diferentes, en especial si tomamos en cuenta a la corriente que lo divide en 2 grandes categorías: el derecho privado y el derecho público, criterio cuyos orígenes se remontan desde el derecho romano. El derecho privado trata de las relaciones jurídicas de los particulares con el Estado, pero el Estado como en el mismo nivel de los particulares, porque estamos hablando de derecho privado, de la misma categoría. En cambio, en el derecho público, regula las relaciones entre los estados o del Estado con los particulares de ente soberano. O sea, el Estado, el derecho público, es la autoridad y los particulares los gobernados. Ahí el Estado tiene un estatus arriba y los gobernados abajo. Estamos hablando de derecho público. Esto está haciendo mención respecto a lo que es esta materia de derecho público. Ya vimos que estamos hablando también de que viene del derecho social. Bueno, la palabra derecho social fue enunciada por primera vez por Gustavo Radbruch en 1929 en una obra que él tituló Introducción a la ciencia del derecho. Esta palabra de derecho social. Bueno, la autonomía, el derecho agrario tiene una característica que es autónomo. ¿Qué vamos a entender por ello? El doctor Ordóñez Caraza, que es autor de La Voz del Derecho Agrario en la Enciclopedia Jurídica de nombre OMEVA, reflexiona sobre la autonomía de esta rama jurídica, indicando que es común que se crea que ésta ha nacido como un apéndice del derecho civil, evolucionando hasta obtener su completa separación, o sea, su autonomía, pero que ello solo es parte de la verdad en la conformación del derecho agrario moderno, ya que el derecho romano de la primera época
fue más agrario que civil, el derecho romano. Por lo que en algunos casos esta evolución se realizó en sentido contrario. La conquista y la colonización de América provocó una fusión de conceptos que en algunos casos todavía prevalece. Después, la Revolución Francesa desmontó las estructuras feudales de los señores feudales y consolidó la propiedad individual y la absoluta. Sin embargo, la intervención del Estado en las convenciones privadas continuó la importancia del carácter social del derecho agrario, lo cual restringió la naturaleza ilimitada de la propiedad del carácter social del derecho, a lo que les decía. El derecho social, porque viene el derecho agrario de la misma garantía social, y es autónomo. Se pensaba, van a encontrar algunos libros que digan que pues, viene del derecho civil. Bueno, se considera un apéndice que se separó del derecho civil, fue evolucionando hasta tener su propia autonomía. Este derecho tiene 3 tipos de autonomía. Hay 5 tipos de autonomía que lo caracterizan. Tenemos la autonomía histórica, de dónde viene y cómo ha evolucionado el derecho agrario. También tenemos la autonomía jurídica, cómo fueron cambiando, cómo se crearon o nacieron las normas jurídicas agrarias hasta la presente fecha, como la normatividad que regula nuestra materia. Tenemos también la autonomía legislativa, como les decía, que desde la época precolombina, hispánica, ya las culturas tenían su normatividad para regir lo que se refiere a la tenencia de la tierra. Tenemos también la autonomía didáctica y la autonomía sociológica respecto a nuestra materia, el derecho agrario. Bueno, las características del derecho agrario, ¿cuáles son? Tiene intereses tutelados, tiene una normatividad que es especial, tiene una participación especial en la vida pública y privada, el derecho agrario, tiene la influencia del medio y es un elemento esencial. Nuestra materia se relaciona también con otras ciencias y ramas del derecho, como con el derecho civil, por la cuestión de la propiedad, el derecho fiscal, por el régimen tributario, el derecho laboral en cuanto se refiere a las relaciones de trabajo con los jornaleros, el derecho penal en cuanto a los delitos, así como hay, por ejemplo, el despojo de tierras. ¿Puede repetir lo de las características, maestro? Es que no lo escuché bien. Bueno, ok, las características. Tiene intereses tutelados, ya que tiene características muy particulares, que es, por ejemplo, la actividad agrícola, pecuaria, forestal, que aunque son conocidas en lo general, no deja de ser una actividad significativamente especial para el derecho agrario. Es una de sus materias que estudia. Acuérdense que al inicio de la clase dijimos que todo lo que sea cuestión del campo es derecho agrario. La otra característica tiene una participación especial en la vida pública y en la vida privada. Otra característica es la influencia del medio. Y otro que el derecho agrario es un elemento esencial. El derecho agrario y su normatividad buscan esencialmente como su justificativo la protección al campesino. Eso es una. Ahora que regresemos, vamos a entrar a lo que son las etapas evolutivas del derecho agrario y cómo estaban repartidas las tierras entre los aztecas. Nos volvemos a conectar en 10 minutitos y cualquier duda que tengan, empezando el video, me la hacen saber y con todo gusto respondo a sus dudas que tengan o a sus inquietudes respecto a nuestra materia. Muchas gracias y en 10 minutitos nos vemos a conectar. Vamos a esperar que se convierta en video esta grabación. Gracias.